Bien. Buenos días, nosotros somos del curso de 3.2 a nombre de la materia de inmunología animal. Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo que habla sobre los virus. Para empezar, los virus constituyen a una forma de existencia de la materia y son conocidos como agentes infecciosos de los más pequeños, los cuales se conocen de la actualidad, transfieren lo que es ácido nucleico de una célula a otra, se multiplican y causan enfermedades a nuestros microorganismos o a las plantas, animales, al hombre. Bien, para empezar, había una parte del inicio que decía que para hablar de los virus se toma como ejemplo un enigma de John Locke en el cual habla sobre los calcetines y un hacha, que decía que si sustituimos todas las partes de su composición, al final se cuestionaba si seguiría siendo el mismo original o algo nuevo. Esto lo trasladamos al campo del virus, por ejemplo, en la herpes, a nivel genital, ya que es una enfermedad latente que se queda impregnada en los tejidos nerviosos, las cuales puede reactivarse de vez en cuando, afectando a nuestra composición genética, ya que su estructura está formada por secuencias específicas, nuestro ADN, y si hay una alteración mínima, puede concebir catástrofes en nuestra composición, consecuencias catastróficas. Si se discute los virus que son microorganismos, por tanto, son vivos o no, debido a que los virus tienen un estado estructural y extracelular que son independientes a las células de hospedadores, que se denominan microorganismos vivos, no obstante, como en el caso o estado que se mantienen en algunas propiedades, ya que se caracterizan por sistemas vivientes. Estas células son hospedadoras, como no pueden existir, sin embargo, habrá virus que estén actualmente coexistiendo en todos los microorganismos vivos. Los virus no cumplen con los rasgos especiales del concepto de vida, ya que plantea una vida y lo que es una forma especial de la materia, se podría decir. Los cuerpos o sea, contienen proteínas y ácidos nucleicos, ya que se caracterizan por una autorregulación y el intercambio constante que presentan los organismos. Estos están constituidos por células y que contienen numerosas sustancias con diferentes niveles de organización y complejidad. En un marco por ejemplo, las estructuras son definidos capaces de realizar eh, reacciones metabólicas para mantener una interacción con el medio ambiente y autorregularse. Esto puede conservarse y preexistirse en los seres vivos, ya que están constituidos por una, por una célula que construyen la unidad básica y estructural de las funciones de los organismos vivos. Estos pueden ser incapaces de metabolizar los parásitos obligados a ser subsistentes en la naturaleza, lo que pasaría que al respirar no crecerán ni van a poseer irritabilidad. Al no tener metabolismo son considerados como organismos vivos.
que son, que no formarán parte de ninguno de los reinos establecidos en las clasificaciones. Que no se metabolicen ni se reproduzcan de forma autónoma. Los virus mutan, es decir, que evolucionan, lo que les constituye una cualidad intrínseca de la materia viva. Son como parásitos obligados de otras células vivas, por lo que entienden a los virus como seres vivos, aunque por su gran dependencia de otras células hospedadoras, se van a situar al borde de la línea más fina de la definición de vida. La función que tienen nuestros núcleos es la reproducción del ADN hasta cierto punto, ya que si se presenta una cadena secuencial reconocible del ADN, las enzimas que son relevantes se van a reproducir y en los seres humanos se va a lograr con mayor fidelidad. Por lo tanto, estamos nosotros expuestos a la adquisición de nuevos genes a través de elementos genéticos móviles. Hay que también tener en cuenta que el reconocimiento de patrones ha demostrado que dentro de un 45% de nuestra genética está compuesto de dicho material móvil. En otras palabras, los segmentos enteros de ADN se incorporan en nuestros cromosomas mediante inserción en lugar de un proceso más lento de evolución selectiva que alguna vez se creyó determinaba nuestra herencia. Sin embargo, hablaremos sobre el método de transmisión, que aquí es diferente cuando los elementos genéticos son móviles, ya que se han convertido inmortalizados en los padres. De esta manera se pasarán como de generación en generación. A diferencia, es fundamental las células germinales, huevos y esperma que contienen material. ¿Ya? En otro punto hablaremos sobre lo interesante que es los genes humanos, ya que esto tiene realidad de ADN viral, ya que en esta estimación hay recientes tal vez de 50 millones de secuencias virales que han entrado en el genoma. Estos, o sea, más que todos los humanos, y muchos de estos son retrovirus, que son agentes de VIH y SIDA, ya que se cree que algunos son silenciosos y otros pueden ser ruidosos o innatos. Por el 45% de nuestros genes son derivados por genes o genéticos móviles no humanos. Y se añade un 8% para los genes que no están compuestos en el retrovirus. Estos son casi identificados o idénticos como el VIH y están hechos de material vírico. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees o por qué han sido autorizados o a persistir si no sirven ninguna función? Una respuesta a esa pregunta podría ser que si su eliminación requiere más gasto de energía de permitir a que persistan. Otras lo hacen porque pueden tener algún uso en nuestro organismo, ya que según investigaciones hay una evidencia creciente de que estos retrovirus de carácter endógeno no son inertes del todo, ya que contienen algunas proteínas codificadas por estos genes enteros que sirven para algún beneficio, ya que por ejemplo se localiza una proteína llamada sincitina proveniente del sincitiotrofoblasto que ayuda a que las células se peguen entre sí, lo que es sin duda de origen endógeno. También hay otros que llegan a ser vitales para la fijación de la placenta al útero
y por lo tanto vitales para la supervivencia nuestra como especie. Y como nuestro conocimiento llega a avanzar, se van a llegar a encontrar más de estos retrovirus endógenos. Entonces estos virus van a poder sobrevivir, pero no van a reproducirse en los objetos inanimados, ya que hay investigaciones respecto al cáncer y hematologías que demuestran que hay virus viables en todo tipo de materiales, incluyendo en las puertas y manijas que nosotros tocamos. Pero el virus no va a ser capaz de multiplicarse en el estado inanimado. Esta capacidad para sobrevivir en un material no viviente es importante en la transmisión de epidemias, como lo que fue el SARS-CoV o la gripe. Pero el virus solo va a existir mediante el secuestro de la que, según en otras palabras, puede ser nuestra maquinaria, nuestro sistema inmune dentro de algún otro organismo para reproducirse. Ese organismo viviente puede ser hasta la más primitiva ameba unicelular o puede llegar a ser una planta o un animal enorme, pero si no hay un anfitrión específico, el virus va a encontrarse incapaz o inútil. Se habla sobre el origen de los virus. Esto es una falta de información del origen de los virus, ya que debemos saber que los virus son de especies. Se habla sobre el origen de los virus. Esta es una falta de información del origen de los virus debido a que los virus son demasiado pequeños para formar fósiles tradicionales. Sin embargo, se habla sobre el organismo de estos virus que son, en algunos casos, son genes que se incorporan al genoma o son huéspedes. En este caso, se hablará que esto crea una especie fósil, ya que en otros organismos permiten o suponen que los virus son posibles a antiguos como las primeras células. También se hablan sobre algunas teorías que son evolucionados en una célula parásita. Estos son generados a que son reducidos a genes cubiertos por proteínas. También se habla sobre las otras teorías que afirman que son evolucionados por fragmentos de material genético, escapados por algún momento de algún organismo, ya, que puede ser excluido o puede ser posibles que se surgieran desde cero, para así formar y asimilar las primeras células. Esto pasa mediante la combinación espontánea de ácidos nucleicos. Aquí hay otra parte que dice que el VIH, por ejemplo, que es una forma vírica, surge de los primates y posiblemente saltó del ser humano a principios del siglo XX. Este es considerado de inmunodeficiencia en simios que fue transferido al ser humano y mutó hasta convertirse en VIH. Tiene una teoría que según algún cazador fue mordido por uno de estos animales o quizás se cortó mientras despedazaba la carne de los primates que cazaba para cocinarla. También se sostiene otra teoría de la evolución del virus que viene del ébola, por ejemplo, descrito en 1976, donde dice que los culpables de que haya aparecido este virus sean los zorros voladores, que es como una forma de llamar a los murciélagos de gran tamaño que se ubicaban en África y que esta forma de transmisión de animales a ser humano la describen como una zoonosis, por la cual es una enfermedad que se transmite
de manera constante en la historia de los microorganismos. Por ello, algunos virus emergentes no son nuevos, sino que han estado ocultos durante miles de años en otros animales hasta que el ser humano entra en su hábitat al azar, ya que esto va a generar mutaciones que iniciarán nuevas epidemias. Bueno, una vez hablado de estas teorías, son un poco contradictorias, sobre todo porque surgen virus que antes se asumieron de una forma incompleta. Son reproductivamente incapaces de estar describiendo lo que uno siente o lo que uno pasa. Sin embargo, esto podríamos llamarlo una teoría de debajo hacia arriba, ya que en otro hay de arriba hacia abajo. En esta teoría de arriba hacia abajo se sostienen los virus que son parásitos despojados, ya que en un momento de su historia evolutiva son organismos más completos. Sin embargo, algunos de estos parásitos han sido encontrados que podían sobrevivir de una manera más simple o una forma más simple y mantener sus aparatos metabólicos costosamente. En esto se puede señalar la, las bacterias que son capaces de emitir pequeños paquetes usando proteínas de ADN que nos encontramos como tipo incluyendo el plasmido, que esto pueden ser absorbidos o pueden ser otras bacterias, por lo que genera siempre una misma especie. También se habla sobre algunos aspectos de los plasmidos que pueden ser una secuencia material, genético, ya que son idénticos a los virus. Y estos pueden ser completamente posibles a lo largo de un plasmido que fuese como primera vez un virus. También se habla sobre que podría haber un hospedador, ya que son, son como una maquinaria que fueran capaces de producir algo más en este proceso. El contraste de la teoría, se habla que de abajo hacia arriba son capaces de que los productos químicos sean para obtener una forma espontánea de sí mismo. En pocas palabras, se podría decir que son compuestos inertes que tienen capacidad de organizar una manera de asimilar los compuestos básicos de la vida. Luego hablamos del hecho de que los virus pueden saltar de una especie a otra, aunque contradiga una de las características claves de los que son virus. Estos, para que reproduzcan la infección, la parte exterior del virus tiene que unirse a un receptor en la célula de su víctima. Estos pueden ser específicos, como por ejemplo usando la analogía de entre una cerradura con clave. Los virus del herpes, por ejemplo, solo pueden infectar a los humanos y su receptor se une casi exclusivamente al tejido nervioso, por lo que tiende a recurrir solo a sitios específicos de nuestro organismo. También se habla de que el agente del VIH solo puede unirse a ciertos tipos celulares del sistema inmune y todos sus efectos van a predecirse a partir del hecho de que tan restringido pueda estar. Por lo tanto, los virus animales y vegetales en general
van a limitarse al hospedador animal y vegetal que sea particular. También la otra enfermedad como el ébola se dice que por haber sido proveniente de murciélagos que actúan como portadores en su naturaleza, del mismo modo lo hacen los monos, ya que estos pueden transmitir el virus a los humanos por contacto directo o por el consumo de su carne. Otras enfermedades zoonóticas, decididas así por ser transmitidas de animales humanos, van a viajar desde una especie de hospedador salvaje a animales domésticos. Por ejemplo, puede ser de el murciélago a animales de granja, pudiendo acabar transmitiendo enfermedades al consumir la carne de estos últimos. La mayoría de personas también que viven cerca de algún animal, incluso si no son de granja o mascotas, pueden transmitir alguna dolencia, como pueden ser de roedores como ardillas o ratas, incluso las más pequeñas como pueden ser las garrapatas. Todo esto va a ser una consecuencia inevitable de la ruta que toma el virus, la cual ha tenido en su evolución. Nosotros, como anfitriones y ellos como invasores, coevolucionaron hasta convertirse en codependientes. Sin embargo, hay virus que de hecho pueden saltar de una especie a otra, pero esto va a ocurrir solo si el virus se debe invocar. Esta propiedad se la conoce como una mutación. Ya. Eh, este virus invade con éxito al cuerpo o puede ser al sistema inmunológico o a un animal, pero va a crear un nuevo hospedador o especie a tomar nuevos caminos. Podría causar una enfermedad o podría que el hospedador se enferme, ya que es en sentido evolutivo, se habla de un callejón sin salida. Podría ser que este hospedador transmita fácilmente a otro hospedador de la misma especie. Sin embargo, también se habla sobre que o sea, se pueden adaptar dentro de nuevas especies que van a haber dos métodos. Estos dos métodos pueden ser en el caso del VIH, que se cree, pero es de la misma manera, o cierta manera puede ser un virus, ya que puede ser mutua o de forma espontánea para sobrevivir o ser transmitidos por seres humanos. Otros virus se aprovechan de un método que puede ser diferente, ya. Estos virus pueden ser presentes en animales o pueden intercambiar de genes por ejemplo, a la gripe o fuentes de ansiedad que son contextos de la influencia, que más bien son, por ejemplo, una cepa de pato, una cepa de cerdo, que están presentes ahí mismo en el animal, pero son barajeadas en genes diferentes. Entonces pueden ocurrir dos cepas virales. Como consecuencia tendremos un virus que puede ser híbrido o puede tener una capacidad mucho más amplia, como lo es infectar a numerosas especies diferentes, ya sea el ser vivo, puede ser el canino, el felino, etcétera. Estas pandemias o epidemias tienden a seguir un ciclo. Por ejemplo, las más conocidas como la peste, el cólera, la tifoidea, la tuberculosis y el sarampión vienen de un mismo fenómeno. Estas reflejan un hecho básico acerca de que las epidemias de infección dentro de las poblaciones van a alcanzar un estado de equilibrio con sus anfitriones hasta que nazca
un número suficiente de nuevas víctimas con una inmunidad que va a ser ineficaz hacia esos gérmenes. O la infección va a alterar su naturaleza, pudiendo ser más o menos peligrosa, o puede llegar a ser controlada por cualquier combinación de estos fenómenos. Pero también hay una pregunta sobre cómo es que ocurre estos fenómenos. Respondiendo a tu pregunta, la rama de la inmunidad adaptativa es la forma precisa o sea, la forma precisa en particular al microbio invasor, ya que hay dos métodos en los cuales el animal puede adquirir de forma natural o de la forma inmunidad adaptativa, que es una infección. El primero se podría estar llamando pasiva, que es alguna inmunidad que pueden ser transmisoras de madre a su descendencia, ya que por esta vez o a través de la placenta, antes del nacimiento o durante la leche materna, esta inmunidad toma forma a los anticuerpos. Y los anticuerpos serían proteínas producidas por células blancas, obviamente de la sangre, y son especificadas o precisas por el invasor en particular. Cuando son circulantes libremente, por lo general son inertas. Sin embargo, cuando se unen a su ADN por porción o genes, se desencadenan, ¿ya? Y en la actividad de otras células inmunitarias son para destruir el invasor o la inmunidad adaptativa que son activadas. Y por eso se contrae la enfermedad a sobrevivir. Las personas exactamente expuestas a la infección no mueren como resultado que desarrollan la inmunidad innata. Son inclusamente mueren por el embarcado del proceso, pero esto no sería más bien suficiente o efectiva, ya que son rápidamente o son rápidos al protegerse. Y respecto al tema ya hablado, ¿cuál sería tu mejor vía de la inmunidad? La mejor vía final para tener un éxito inmune es el mismo anticuerpo que se transmite de madre e hijo. Esta tiene una diferencia de que en este contexto es un conjunto de glóbulos blancos de la sangre que van aprendiendo a producir anticuerpos para sí mismos. Esto significa que si la infección va a volver a adquirirse en un futuro, estas células las atacarán, ya que serán capaces de producir anticuerpos en cantidades suficientes y a una velocidad eficaz para poder destruir el virus. Bueno, seguimos hablando sobre el debate y este tema es otro escenario es un escenario viral para especificar lo de la gripe normal. Es eh, que no se ve muy peligrosa, pero puede acortar nuestra vida si los síntomas son desagradables. No solo mata a las personas, a los enfermos, a los ancianos, sino también hay características que pueden cambiar el equilibrio a la infección o comparación de la inmunidad en la población. Esto pasa cuando es la primera inmunidad adaptativa, y la segunda es el propio virus que puede cambiar. Por ejemplo, la influencia eh, puede, puede cambiar, y de hecho hay cambios que son al menos dos formas.
una de las cuales es más peligroso y el otro puede que no tenga las defensas, que no sea capaz de matar a ambos en causa a ambos y puede causar epidemias. Eh, Cabe recalcar que es cierto que los virus pueden cambiar tipos muy diferentes a lo que exista en los años anteriores. De hecho, pueden haber nuevas cepas o nuevas epidemias, pero al no tener las defensas, se podrán contagiar una o más veces, o la gente por lo habitual. Todo el mundo puede contagiarse también. A lo largo de la historia se ha producido eh, tipos de diferentes como los años anteriores. Eh, Existen varias epidemias de la gripe, por ejemplo, la de 1918, que se conocía como la gripe española, ya que esto fue una pandemia que produjo, o sea, se produjo eh, más muertes de lo que se suponía, pero también existían los sistemas de salud que por lo que ahora contamos con más alta de virulencia. En cambio, en los años anteriores no había como también los centros de salud como hay ahora en la actualidad, o hospitales. La pandemia anterior también fue causado como un subtipo de virus, que fue la gripe H1N1, que hasta ahora tiene un carácter leve, como lo puede ser que esto podrían cambiar a lo largo de la historia o de los meses. Yeah. Hay dos características claves en lo que se habló que hay que tener en cuenta. La primera es que la inmunidad de la cepa viral anterior protegía a la mayoría de enfermedades graves, por lo que no solo afectaba a los que tenían un eficaz sistema inmune, sino que acababa con aquellos que eran muy ancianos, los que eran muy jóvenes y aquellos que portaban enfermedades crónicas como eran la diabetes o la insuficiencia renal que causaban riesgo de muerte. Otra característica es que no requería ningún intermediario animal para que haya un cambio en el virus. Sin embargo, habían mutantes menores que podían causar epidemias y una mortalidad significativa. Había otro método por la que esta gripe podría llegar a ser notablemente peligrosa, y es aquel conocido como un cambio del antígeno que ocurría por dos peculiaridades en la influencia. La primera era que no solo se limitaba a seres humanos y afectaba a una gran variedad de animales como los que incluían al cerdo, caballos o aves que tenían periodos de migración. Estas, en su forma natural y sin adulterar a los virus, se limitaban solo por un mecanismo de unión de cerradura y llave para eh, afectar a los animales de origen. Otro factor era la configuración genética, ya que los virus contienen ADN o ARN en hebras completas, a veces de doble enlace o incluso de una. Ya. Aquí viene una pregunta que yo te hago y es que ¿qué tipo de niños y adolescentes tienen un alto riesgo de contraer la gripe? La severidad de estos síntomas clínicos por lo general es mayor, ya que se observa en ancianos. La fiebre puede ser muy alta y hay otros síntomas como la gastrointestinales.
En una medida de la mitosis, se habla como más frecuente en los niños. También se identifica por una principal vector de transmisión como es la gripe en la comunidad. Se ha demostrado que los niños a nivel mundial en la edad escolar son la vía principal de producciones de la gripe en el seno familiar, ya que entre niños, por ejemplo, en escuela se juntan con otros. Y si un niño viene con una cepa, ya sea la gripe normal u otra más infecciosa, eh, por no llevar, por ejemplo, como lo hicimos en pandemia, cubrebocas, muchos niños pueden contagiarse de esa misma gripe. Entonces, eh, ellos tienen una mayor cantidad de virus durante más tiempo que los pacientes y de los otros grupos de edad, contribuyendo de una mayor medida y diseminación de la gripe. Además, existen pacientes infantos juveniles, que son los de alto riesgo, que por lo general son los que tienen que estar vacunados a diario o anuales, tales como los niños, los adolescentes, los ancianos, entre otros. También se habla sobre la enfermedad metabólica crónica o la enfermedad renal, que es una de las infecciones del VIH y cáncer que son afectados previamente en niños y adolescentes. Estos también se hablan sobre que tienen, los niños son de baja, o sea, los niños por lo general se enferman los que tienen menores de 2 años. En adolescentes, adolescentes gestantes son los que estarán del segundo o a tercer trimestre de gestación durante la estación epidémica. En los adultos se habla sobre la situación que son mayores de los 55 años, que ya viene como un escalón más arriba. Estos son los que están en segundo y tercer plano y o tercer trimestre, como lo quieran llamar. También se encuentran en mujeres embarazadas o durante la estación gripal. Y algunos trabajadores sanitarios y personas pueden transmitir enfermedad de alto riesgo, tales como los trabajadores de instituciones geriátricas. Estos cuidadores son familiares de enfermos y crónicos a las personas mayores, etc. ¿Será que tú, Kimi, me puedes hablar algo más extendido de lo que estamos hablando o puedes dar alguna opinión de se podría decir una diferencia en lo que antes vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, así, por ejemplo, no habían hospitales y en la actualidad sí lo hay? Ya, un punto ya para finalizar es que una serie de virus van a exigir mayor discusión. Hay quienes de un grupo que ya fue erradicado, otros los cuales parecía que iban a ser erradicados y otros que se mantienen en la actualidad y que no muestran tanta esperanza para ser eliminados a un futuro previsible. El primero podría llegar a ser la viruela, el segundo el sarampión y el final el VIH, ya que comparando estas enfermedades, uno se fascina porque revelan cómo los humanos responden a través de la historia a este tipo de amenazas, ya que son virus diferentes con vías de transmisión distintas, distintos perfiles epidemiológicos y de demografía, pero sin embargo nos dicen mucho acerca de lo que sucede a la humanidad y hacia dónde vamos en búsqueda de una respuesta ante estas epidemias, ya que estamos dentro de un flujo genético constante donde los genes víricos pasan a través de todas estas especies, incluyéndonos. Esto va a dar una inevitable consecuencia en los orígenes y en la estructura de la vida misma, ya que estos genes pueden llegar a ser generosos y podemos llegar a usarlos aunque no tengan limitaciones. Gracias.